capítulo 9, encontramos el concepto que este profeta de Dios tiene acerca de su Dios. Amós capítulo 9, allí en sus lugares pueden mantener su Biblia abierta, pueden tomar asiento y vamos a considerar la palabra de Dios, el Dios de Amós. Amós vivió en los días de Jeroboam II, alrededor de los años 782 y 753 antes de Cristo. Su ministerio se desarrolló en la segunda mitad del reinado de Jeroboam II en Betel, el santuario de la corte del reino del norte, aunque Amós vivió en Judá, en el reino del sur. Podríamos decir nosotros que Amós es como un misionero que viene del sur de Judá a Betel, al norte, para desarrollar su ministerio. El pueblo que lo rodeaba se sentía seguro del favor divino por dos razones. Eran o se consideraban escogidos de Dios y eran cuidadosos en todos los detalles del culto. Así que ellos pensaban que Dios tenía que darles su favor porque ellos seguían rigurosamente el ritual del culto y se consideraban escogidos de Dios. Amós predicó contra dos grandes males. El primero de ellos, la opresión de los pobres por los ricos y la corrupción del sistema judicial en Israel. A través de su profecía y a través de su predicación, Amós atacó duramente estos dos males en el pueblo: la opresión de los pobres por los ricos y la corrupción del sistema judicial en el pueblo de Israel. Será bueno preguntar a Amós: ¿podrías decirnos, hermano Amós, qué clase de Dios tienes? ¿En qué clase de Dios confías? ¿Cómo es tu Dios? Y a través de este capítulo 9 de su libro nos va señalando características del Dios en el cual él cree. Y por supuesto que la enseñanza tiene actualidad para nosotros hasta el día de hoy. La primera cosa que recalca en este capítulo 9 de Amós, el profeta, es la presencia tremenda de Dios. Él comienza hablando de la presencia de Dios. Dice el versículo 1: vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremézcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya y quien escape. Comienza hablando de la presencia tremenda de Dios. Y en este versículo 1 nos habla de la omnipotencia de Dios. Dios todo lo puede. Señala el poder de Dios de una manera muy clara, de una manera muy sencilla. Nos habla de lo que es el poder de Dios, la omnipotencia de Dios. Cuando Él dice: vi yo al Señor, vi al Señor, nos hace recordar a Isaías allá en el capítulo 6. Cuando murió el rey Usías, dice Isaías: vi yo al Señor. Y comienza a hablar de esa
hermosa visión que él tuvo en el templo. Capítulo 6 de Isaías. Y ahora habla que el Señor estaba sobre el altar, sobre el trono, y su juicio sacudiría el templo. Y menciona las cosas que sucederían ahí. El capitel sería derribado, las puertas se estremecerían, serían pedazos, dice, sobre las cabezas de todos, y habría mortandad, y no habría quien escapara. El poderío, el poder tremendo de Dios, su presencia se manifiesta a través de su poder. La caída de Samaria en el 522 antes de Cristo, en el 722 antes de Cristo, y la destrucción de Jerusalén en el 586 antes de Cristo, de alguna manera podrían ser el cumplimiento de la profecía de Amós, en el que se mostraría el poder de Dios en juicio sobre su pueblo, el reino del norte y el reino del sur. En los versículos 2 y 3 nos muestran la omnisciencia de Dios, es decir, que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo conoce. Nos señala aquí la palabra de Dios, recordando Salmos 139, versículos 3 y 4. Comienza hablando aquí el profeta Amós. Salmos capítulo 139, versículos 3 y 4. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El Señor todo lo sabe. El Dios de Amós no solamente es un Dios todopoderoso, pero es un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondiesen delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. Ni el Seol o el sepulcro, ni la cumbre del Carmelo, ni lo profundo del mar puede librar al hombre del juicio de Dios, porque Él todo lo ve, porque Él todo lo conoce, porque Él todo lo sabe. Comienza nuestro profeta hablando de su Dios, diciendo que es omnipotente. Continúa diciendo que es omnisciente, y luego habla de que es omnipresente, que Él está en todo sitio, en todo lugar. Dice el versículo 4: y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada, y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Ni la residencia en tierra extranjera los haría esconderse de la presencia de Dios, ni el hecho de ser llevados cautivos a otro lugar no haría que Dios no estuviera en aquel lugar para ser enjuiciados o para ser bendecidos. Los bendecidos son castigados severamente, y este que se consideraba el pueblo de Dios, porque era el pueblo escogido,
con su gran presencia, con su tremenda presencia, Dios les hace ver que el juicio llegaría a ellos. Pero una vez que ha hablado de la presencia tremenda de Dios con estas tres grandes características, con estos tres grandes atributos, habla de los maravillosos poderes restaurativos de Dios. No solamente habla de lo que Dios es, pero ahora pasa a hablar de lo que Dios hace. Y en el versículo 11, la palabra del Señor nos muestra a través de Amós la reconstrucción de lo caído. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. El remanente fiel recibe este mensaje y se anima y se alegra y sabe que es una nota de esperanza, porque habría restauración, habría levantamiento, habría reconstrucción de lo caído. Y por supuesto recuerda la edad de oro de David y le dice: así como en el tiempo de David el tabernáculo había sido levantado, había sido construido con una grandeza digna del Dios a quien fue dedicado, así también será reedificado estas ruinas. Serán tapados los portillos y lo edificaré como en el tiempo pasado. Si nosotros trasladamos a nuestra vida y a nuestro tiempo, tenemos que decir que el Dios de Amós hasta el día de hoy restaura al caído, restituye al que ha caído, levanta a aquel vil y miserable pecador, lo levanta de una manera tal que lo hace nueva criatura en él. Es decir, que la gloria de Dios se manifiesta en la vida del ser humano. Hasta el día de hoy restituye lo caído. Los versículos 13 y 14 les hace ver que hay mejores días por delante, que habrían bendiciones grandes por delante. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Está señalando el Dios de Amós que habría bendición para su pueblo. Habría bendición en la naturaleza. Tal bendición habría en la naturaleza que habría un rápido crecimiento de la mies, de tal forma que aquel que apenas estaba segando era alcanzado por el que estaba arando. Es decir, las cosechas se estaban dando tan rápidamente que habría cosecha tras cosecha tras cosecha. Y recuerda también que no solamente habría bendición en la naturaleza, sino que el remanente disfrutaría de todo lo que les había sido arrebatado, de todo aquello que se les había sido quitado. Una vez más recibirían ellos, de tal forma que comienza hablando que traería del cautiverio a su pueblo Israel. Es decir, habría libertad, pero ya en la libertad ellos edificarían las ciudades asoladas y las habitarían, y que plantarían viñas y beberían del vino de ellas, y harían huertos y comerían del fruto de ellos. La bendición de Dios
vendría sobre Israel. Si nosotros analizamos, San Juan dice que de la plenitud de Jesucristo tomamos todos y gracia sobre gracia. De Él tomamos todos. Así como decimos, la naturaleza traería cosecha tras cosecha, Dios trae a nosotros gracia sobre gracia, bendición tras bendición tras bendición tras bendición. El Dios de Amós es un Dios que restaura al caído y que le ofrece mejores días por delante. Y el versículo 15 nos hace ver que hay una promesa eterna de Dios, una profecía mesiánica. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Aquí está hablando y está dando la esperanza de una habitación permanente. Dios dice, los voy a plantar, y ahí donde los plantare, nadie, nunca jamás, nadie los va a sacar. Ahí estarán. Si nosotros vemos a Israel, actualmente, su territorio, hay ocasiones y hay días en los cuales amplía su territorio. Y de repente, los lugares ocupados por los palestinos los van alejando, los van expulsando, los van quitando. Israel va avanzando en su territorio. Pero Israel no pierde territorio. Ahí los plantó Dios. De allí no serán quitados. Pero para nosotros, el apóstol Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 6, y les dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que la promesa eterna para nosotros es que un día de estos el Señor nos dará un lugar eterno, un lugar por el resto de nuestra existencia, y de ahí no seremos jamás quitados. Esa es nuestra esperanza. Aquí perdemos nuestras posesiones, un poquito de descuido, y de repente viene alguien e invade, hasta la casa invade. Sin embargo, Dios da la promesa: los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Y si Él lo dice, yo se lo creo. Si Él lo dice, lo va a cumplir. Como también Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, yo les hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Hay lugar para nosotros, donde el Señor nos plantará por la eternidad. El Dios de Amós y el Dios nuestro hasta hoy es un Dios poderoso, es un Dios conocedor de todo, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Vale la pena, porque poner nuestra vida en las manos de alguien que conoce lo que nosotros no conocemos, el día de mañana, nuestra vida está asegurada. Nuestro presente está en sus manos, nuestro futuro está asegurado. Él conoce nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro, y conoce el pasado, presente y futuro de la humanidad. Está presente en nuestra historia personal. Este Dios en el que Amós creía es el que reconstruye la imagen espiritual del hombre caído en pecado y le ofrece mejores días con Él, mejor vida con Él.
Este Dios está presente hoy para levantar del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Pero quiero decirles, amados hermanos, que el Señor nos rescata con propósito, que el Señor nos salva con propósito. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que hemos sido rescatados por el Señor, que hemos sido redimidos por Jesucristo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes de Jesucristo. Nos rescata para rescatar a otros, nos salva para salvar a otros, nos alcanza para que alcancemos a otros. Amados hermanos, busquemos a este Dios amoroso, este Dios misericordioso, este Dios que ve nuestra necesidad y ve nuestra situación personal y se interesa y quiere ayudarnos siempre en nuestra condición espiritual. Es el Dios de Amós, es el Dios en que Amós creía, es un Dios del que habla de sus atributos y de lo que Él hace. Pero este Dios de Amós, el día de hoy, es también nuestro Dios. En Él podemos confiar, en Él podemos creer, en Él podemos depositar todas nuestras cargas. Él es poderoso, Él todo lo sabe, Él donde quiere está. Y ahora está entre nosotros y quiere restaurar al caído y quiere ofrecernos mejores días y quiere darnos promesa para la eternidad. Pero Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Oremos al Señor a esta hora, hermanos. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias por la visión que Amós tiene acerca del Dios en el que él cree. Pero te damos gracias porque hoy también nosotros tenemos al mismo Dios. Creemos en Él, confiamos en Él, esperamos en Él. Nos ponemos en sus manos. Guárdanos en tu amor y en tu misericordia. Y Padre, si hay algo que de manera individual, de manera personal, tú quieres tratar con nosotros, Señor, hazlo hoy. Permite que estemos dispuestos a reconocer que por cuanto tú todo lo sabes y no podemos escondernos de tu juicio, tú quieres que nosotros nos enfrentemos a nuestra realidad, a nuestra necesidad, y que busquemos tu gracia, que busquemos tu amor, que busquemos tu perdón, que busquemos tu misericordia. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, Señor.